El reloj sin tiempo. Era una tarde de lluvia y el viejo anticuario de la ciudad se disponía a cerrar sus puertas, terminando otro día de trabajo. Christopher, el dueño del lugar, un anciano malhumorado con poca paciencia, se vio sorprendido por los golpes en el vidrio que realizaba insistentemente un joven. Este joven era Paul, un estudiante de artes y cinematografía, urgido por encontrar elementos antiguos y curiosos para un trabajo de su universidad. Paul era un conocido cliente del anticuario y siempre lo visitaba para obtener objetos que utilizaba en sus videos y fotografías. Christopher abrió la puerta del local y, escuchando la urgencia de Paul, decidió dejarlo pasar diciendo: «Puedes entrar, muchacho, pero date prisa, que ya es hora de cerrar y quiero descansar. Ya no soy una persona tan vital como tú. Puedes recorrer el lugar, yo voy a estar en la oficina. Cuando encuentres algo de tu interés, me avisas». Paul decidió recorrer las instalaciones. Rápidamente fue caminando por los pasillos, observando si podía encontrar algo interesante. Desconcertado, no lograba encontrar nada fuera de lo común. Así que decidió consultarle a Christopher si había llegado estos días algo más exótico. «Tengo poco tiempo y estoy desesperado. Temo no poder cumplir con mi tarea de la universidad», comentó Paul. «Bien, muchacho, hablando de tiempo, no lo perdamos más. Espérame aquí que ya vuelvo», dijo Christopher. Al retornar, Christopher tenía en sus manos un pequeño reloj de pie. Paul no se vio muy entusiasmado con él y dijo: «Gracias, pero no es lo que busco. El reloj se ve vistoso y antiguo, pero no me parece nada especial». Christopher sonrió y comentó: «¿Así que no te parece especial? Dime, ¿qué es lo que más deseabas al entrar aquí además de encontrar un objeto? Seguro que deseabas tener más tiempo, ¿no? Ven, muchacho, pon la mano sobre el reloj». Paul estiró su mano y al tocar el reloj vio que las manecillas dejaron de moverse. «¿Qué tiene de exótico este reloj descompuesto? No me parece que sea lo que buscó». Christopher miraba a Paul con una sonrisa y le dijo: «Todavía no lo entiendes, ¿no? Mira tu reloj de muñeca». Paul miró su reloj y se dio cuenta que estaba 2 horas atrasado. «¿Qué has hecho?», gritó. «Ahora también se averió mi reloj». Christopher explotó en una carcajada y comentó: «Mira por la ventana. ¿No ves que hay más luz del día? Pregunta a la gente de la calle qué hora es. Ve». Paul se dirigió a la vereda y consultó la hora. Todos a los que les preguntaba respondían con la misma hora de su reloj. No podía entender qué estaba pasando y entró nuevamente en el anticuario. Christopher continuó: «¿Todavía no entiendes, muchacho? Ven, siéntate. Te voy a explicar. Te he regalado 2 horas extras para que puedas continuar con tu búsqueda. Este reloj es más especial de lo que parece. Cuando llegó a mis manos, yo tampoco podía creerlo. En esa época, mi padre atendía este viejo anticuario y un día llegó a sus manos este asombroso reloj, lleno de polvo y sin funcionar. Mi tarea aquí era reparar los objetos averiados. Para ese entonces, tenía mucha habilidad en esa función. Todas las mañanas, revisaba los objetos que habían llegado, separaba los que tenían más opción de reparación y los llevaba a mi hogar. Allí los revisaba bien y los ponía en condiciones para su futura venta. Este reloj llamó mucho mi atención. No lograba abrir su compartimiento para ver la falla. Ya era un poco tarde y lo único que deseaba era tener un poco más de tiempo para poder repararlo. Recuerdo que toqué nuevamente el reloj, justo teniendo este deseo. De pronto, se abrió y pude divisar su interior. Allí se veían unos mecanismos con números. Jamás había visto algo similar, nada se movía en los engranajes internos, así que decidí buscar información en los libros.
Cerré el compartimiento y al segundo ya no estaba en mi habitación. Aparecí parado con el reloj en el medio de un campo gigante. No había casas, ni calles, ni ciudad, solo yo, el reloj y terreno silvestre por donde vieras. Allí me quedé observando sin entender qué estaba pasando. ¿Estaba soñando? Comencé a caminar, pero a los pocos pasos, todo desapareció y volví a estar en mi cuarto junto al reloj. Aún aturdido, abrí nuevamente el compartimiento del reloj. Ya los engranajes funcionaban y algunos números se corrían de posición. Analizando todos los números, comprendí que se trataba de un calendario, que además de una fecha, podía marcar cantidad de días, horas y minutos. Sacando conclusiones, me di cuenta que había estado por un minuto en el año número 1000, donde para ese momento no existía ni mi casa ni esta ciudad. Solo eran verdes campos. ¿Era esto posible? ¿Había estado en el pasado por un minuto? Tenía que corroborarlo, así que puse una fecha cercana, pero esta vez corrí los números que supuestamente indicaban los minutos y seleccioné el número 5. Cerré el compartimiento y nuevamente aparecí allí, kilómetros de campo por donde viera. Me senté a esperar y puntualmente a los 5 minutos estaba nuevamente en mi cuarto. Guardé el reloj pensando en la infinidad de posibilidades que podía lograr con este descubrimiento. Así es que mantuve el reloj oculto para que nadie lo descubriera y todas las noches viajaba a diferentes épocas del pasado solo por poco tiempo y admiraba los cambios que veía con el correr de los años. Descubrí que con el reloj solo se podía viajar hacia el pasado y volver al presente, y que como máximo, solo podía estar hasta 999 días en la fecha asignada. Para mí, era solo un juego, que con el tiempo tuvo sus consecuencias. A través de mis viajes, pude entender más sobre el poder del reloj. Siempre me transportaba al mismo lugar geográfico, así que, una noche, pensé que sería más interesante poder viajar a la zona que se me ocurriera. Asigné una fecha al azar y pensé en poder estar en la bella Francia. Mi deseo fue tan fuerte que en un segundo estaba en París. No solo podía viajar al pasado, sino que también podía transportarme al lugar que más quisiera. De esta manera pude recorrer el mundo, conocer distintas culturas y paisajes. Solo usaba un par de horas y luego volvía, para no ocasionar problemas y que mis padres al no encontrarme, pensaran que estaba desaparecido. Una noche no me pude contener y decidí viajar a la época en la cual mi padre era solo un niño jugando en este mismo anticuario. Tracé la fecha realizando unos cálculos y en un segundo allí estaba. Con sigilo, me acerqué al ventanal del local. Mientras algunos clientes seleccionaban objetos, pude ver cómo mi abuelo retaba a mi pequeño padre por sus travesuras. Recorrí el local escuchando las conversaciones entre ellos, simulando ser un cliente más. Sin tener contacto con ellos, salí de allí, pensando en ver más situaciones como estas a través de los siguientes años. Realicé un par de viajes más, viendo cómo mi abuelo inculcaba en mi padre lo valioso de su trabajo y el esfuerzo dedicado a mantener su gran anticuario. Ya para cuando mi padre comenzó su adolescencia, se hacía cargo del local durante los días en que mi abuelo descansaba. Una tarde, ingresé al anticuario decidido a intercambiar unas pocas palabras con mi padre, recorrí un poco el lugar y tomé una vieja radio para realizar unas simples preguntas. Ya con la radio en mis manos, giré y sin querer, choqué con una chica que tenía en sus manos un antiguo jarrón. La joven tropezó y cayó con el jarrón, que se hizo pedazos en el suelo. Rápidamente la ayudé a incorporarse y al ver su rostro, me pareció familiar. Disculpándome, le comenté que me haría cargo del daño, pero mi padre no lo aceptó, sabiendo que había sido un accidente, nos tranquilizó. La joven no soportó la vergüenza y se retiró sin emitir palabra. Allí me quedé un momento ayudando a limpiar el desastre provocado. En la corta conversación, mi padre comentó que esa joven visitaba siempre el anticuario,
pero nunca cruzaba palabras con él ni compraba nada. Arrepentido y sin saber lo que había hecho realmente, tomé el reloj y volví a mi época temporal. De vuelta al tiempo actual, intenté ingresar a mi casa, pero no logré abrir la puerta con la llave. Golpeé la puerta y me abrió una señora desconocida para mí. Le pregunté qué hacía en mi casa, a lo cual contestó: «Esta es mi casa hace años, no te conozco, no molestes más o llamaré a la policía». Me di cuenta que algo extraño estaba pasando y me dirigí al anticuario. Ingresé y el lugar se veía lleno de polvo. Tomé un sobre que estaba en el suelo y me senté para abrirlo. Saqué unos papeles que hablaban de temas legales. Informaban que el anticuario, por herencia, había quedado a mi nombre. Esto se puso más extraño cuando vi que mis padres habían fallecido en un accidente y en donde debería estar nombrada mi madre, no encontraba su nombre. Allí se describía el nombre de otra mujer como mi madre biológica. No podía comprender qué estaba ocurriendo. Ya no tenía padres y mi madre al parecer tenía otro nombre. Comencé a recorrer el anticuario y al llegar a la oficina vi muchas fotografías. Allí se veía a mi abuelo, mi padre y a mí, de pequeño. Pero no veía la imagen de mi madre. En su lugar, había imágenes de otra mujer, abrazada a mi padre y sosteniéndome a mí en su regazo. Analizando la situación, comprendí que mi viaje había afectado gravemente la línea de mi vida. Esa joven que se fue avergonzada del anticuario, la cual su rostro me parecía familiar, no era más que mi madre. Yo arruiné el momento en el que ella, por fin, se acercaría para hablar con mi padre. Allí, ellos se presentarían y comenzarían una relación. Sin saberlo, interferí en la línea de tiempo e hice que mis padres no se conocieran. En su lugar, mi padre conocería a otra mujer, con la cual formaría una familia y nacería yo. Ya no podía arreglar el problema. El reloj no permitía volver a lugares y fechas ya visitados. Ya sin padres ni casa, solo me quedé con este viejo anticuario. Ya no tenía nada que me atara al presente, así que decidí viajar al pasado por un largo tiempo. Dispuse los 999 días que permitía el reloj, asigné una fecha y simplemente pensé en el primer lugar que se me ocurrió. Llegué a un pequeño pueblo de Italia, año 1920. Era un lugar muy tranquilo, de casas pequeñas, algunas montañas pequeñas y un gran lago. La gente era muy agradable y como había tomado algunas clases del idioma, no me fue difícil comunicarme con los demás. Pronto obtendría empleo en una pequeña carpintería y conseguiría una posada donde poder vivir. Todo era perfecto. Trabajaba por la mañana y por la tarde salía a recorrer el pueblo, caminar por las montañas o ir a nadar al lago. Una tarde, estaba recostado al borde del lago, descansando y disfrutando del sol. A lo lejos se veían algunas personas. En un momento todos comenzaron a gritar, me levanté y vi que alguien se estaba ahogando. Sin dudarlo, corrí y entré al agua. Nadé lo más rápido que pude y, al llegar, pude rescatar a una joven mujer. La ayudé a volver a la orilla del lago y nos quedamos descansando un momento. Todos aplaudían la gran proeza y por suerte, la joven ya estaba bien. Ya cuando recobramos el aliento, nos quedamos hablando toda la tarde. Ana era una mujer simple, tranquila y de una belleza radiante. Me sentí muy a gusto con su compañía. ¿Sabes? Nunca me había sentido de esa forma. Comenzamos a vernos todos los fines de semana para compartir caminatas y grandes atardeceres. Pronto, compartiríamos todas nuestras tardes de la semana y ya no podría separarme de ella. Me encontraba perdidamente enamorado. Me sentía tan a gusto que intenté destruir el reloj para poder quedarme definitivamente en aquella época. Pero por más que lo intentaba, el reloj volvía a estar intacto al otro día.
Los días continuaron, escondí el reloj y dejaría de prestarle atención. Me sentía tan a gusto con Ana que perdí la noción del tiempo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, llegando a compartir 3 años junto a ella. Me dejé llevar tanto por mis emociones que olvidé que el tiempo se me terminaba. Es así que desperté una mañana y todo se había desvanecido, ya no estaba el pueblo, el lago ni Ana. El reloj me había traído de vuelta al anticuario, a mi rutinaria vida del presente. No solo ya no tenía familia ni casa, ahora también había perdido a mi gran amor. Estaba devastado. Por más que intenté volver al pasado varias veces, ya no pude encontrar a Ana. Mi vida perdió su rumbo y me convertí en un maldito que solo quería riquezas materiales. Comencé a viajar al pasado para patentar inventos, aprovechando todo lo que conocía del presente. Gracias a eso, generé una abultada cuenta bancaria, vivía en lujosas casas, manejaba los mejores autos, conocía mujeres, pero ninguna me hacía sentir como lo hacía Ana. Realmente me sentía vacío. Tantos viajes al pasado me quitaron horas de vida en el presente, sin darme cuenta ya era un hombre viejo, lleno de lujos, pero sin nada en el interior. Decidí despojarme de todo y volver a mi viejo y querido anticuario, lo único familiar que me quedaba. Doné todas mis riquezas y me quedé con lo mínimo e indispensable para vivir, protegiendo el secreto del reloj para que no cayera en manos equivocadas o destruyera más vidas. Aún sorprendido y no convencido del relato, Poe escuchó atentamente la increíble historia de Christopher. Ya se hacía tarde y Christopher se acercó a Poe diciendo: «Mira, muchacho, te he observado todas las veces que has venido al anticuario y me pareces una persona sensata, inteligente y de buen corazón. Necesito pedirte un favor. Ya soy un hombre viejo y no sé cuánto me quede de vida. Ya no podré resguardar el reloj por mucho tiempo más y me pareces la persona adecuada para continuar con el cuidado del mismo. Te pido que lo protejas para que no caiga en malas manos y guardes el secreto de su poder. Si lo usas, hazlo con responsabilidad y no cometas mis errores». Paul aceptó la propuesta, tomó el reloj y se despidió de Christopher prometiendo protegerlo. Al llegar a su casa comenzó a revisar dónde podría esconderlo, pero aún seguía con ciertas dudas sobre el relato que había escuchado hace unas horas. Así que decidió comprobar si el poder del reloj era cierto. Asignó viajar 2 horas al pasado para visitar el anticuario. Al llegar, se acercó con sigilo a la ventana para no ser visto. Poe miró por la ventana y pudo observar cómo su yo del pasado estaba hablando con Christopher. De esta manera, pudo constatar que el relato de Christopher era real y se alejó sin hacer ruidos del anticuario. De regreso a su casa, seleccionó un lugar para esconder el reloj. Al pasar los días, Poe dudaba si usar o no el reloj y de las consecuencias que podrían generar en su vida. Decidiría no usar el reloj cuando recibiría una carta en la cual informaba la muerte de Christopher y el legado de ser el nuevo dueño del gran anticuario. Poe tomaría las riendas del local de antigüedades en sus momentos libres y escondería el reloj en el sótano para que nadie accediera a él. El reloj sin tiempo continuaría siendo un misterio para su actual protector y para los próximos herederos que dispusieran de su resguardo. Fin.